también nos dirigimos a las congregaciones que se encuentran en el exterior y transmitimos en vivo. Tenemos un tema que consideramos es importante también de reflexionar entre los que nos ven en el extranjero, porque pocas son las congregaciones en el extranjero que han entendido esto, ¿no? De el fin de la predicación. Ese es el tema de hoy, ¿no? Hay movimientos, hay hermanos, grupos de hermanos, congregaciones, quejilot, como se pueden llamar también así, en el extranjero, que tienen un pensamiento como que muy formateado del cristianismo, ¿no? Solo han cambiado los nombres, ya no le dicen iglesia, sino que dicen quejilá, ya no le dicen Nuevo Testamento, sino Brit Hadashah, pero los patrones de su estudio, los patrones de su movimiento en tal sigue siendo cristiano, ¿sí? Otros se han ido al judaísmo, han ido un poquito más por esa línea, pero nos damos cuenta que sigue siendo una religión más. Y el problema con todo esto es que no han entendido que el tiempo para la predicación es limitado. El tiempo que nosotros como pueblo tenemos para presentar el mensaje, el tiempo, la ventana que el Eterno nos ha abierto para llevar verdaderamente su mensaje es corto. Y estamos ya a contrarreloj y ese es el propósito. Como les decía, agradezco al hermano que nos permite poder en esta transmisión en vivo llevar este tema entre las naciones, entre los hermanos que también se conectan con nosotros, aquellos hermanos también que no tienen por el momento un lugar donde reunirse, y para los hermanos que tienen un lugar donde reunirse y no están pensando en esto, ¿no? Piensan que el servicio al Eterno es solamente sabático, el servicio al Eterno es solamente estudiar, 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 pero nada de accionar, como que el conocimiento en sí mismo tiene algún beneficio si no lo pongo en práctica, si no lo pongo por obra. Entonces, para ellos es esta enseñanza también, para aquellos que, a diferencia de aquellos que están buscando entender y conocer al Eterno, no lo hacen solamente de una manera teórica, sino en la práctica, conociéndolo realmente como es el Eterno, ¿no? Y anunciar lo que aquí se ha predicado en este lugar, en este mismo púlpito, se ha predicado tantas veces, pero a veces no se le presta atención. Y hoy más que nada, por el tiempo en el que estamos, tenemos que entender que el tiempo de la predicación tendrá un fin, ¿no? Y vamos a ir viendo eso en el libro de Apocalipsis. Hoy no les traigo diapositivas como tal, porque quiero que lo puedan ustedes ver en sus Biblias y también vamos a hacer algunas correcciones en las Biblias y usted puede tachar, puede escribir y corregir lo que tiene allí. Vamos al libro de Apocalipsis en el Apocalipsis capítulo número 6 nos habla de los sellos. Antes de llegar allí, sí es importante entender qué es el libro de Apocalipsis. Este libro se escribió, fue algo que el Eterno le dio al Mesías, así está escrito en los primeros versos. El Eterno le dio un mensaje al Mesías. El Mesías se lo dio al ángel. El ángel se lo transmite a Juan y Juan lo transmite a las congregaciones que estaban en el exilio. De hecho, es importante que notemos esa parte, porque el mensaje del libro de Apocalipsis no es para la congregación que se encontraba en Jerusalén, era para las congregaciones que se encontraban en Asia Menor, en el extranjero, lo más lejano que podían encontrar en aquel momento, congregaciones del Eterno. Hoy nos encontramos del otro lado del océano, pero allí estamos. Y esto es para nosotros también, entender que es para nosotros. El mensaje de los sellos es aquí, es algo que no podía ser abierto, revelado o entendido si todavía no estaba la persona que lo iba a recibir, ¿no? Realmente, si no existía alguien que pudiera recibirlo, que es al pueblo de Israel, y por mucho tiempo el pueblo de Israel, Israel entre las naciones, menguó a tal punto que había solo un pequeño pavo y lo cuñaba, pero hoy ya se están formando, hoy se están regenerando, como está escrito en la profecía, que llegará un día donde entre las naciones saldrán y brotarán los hijos de Israel. Y hoy somos ese pueblo que está cumpliendo esa profecía. Ya existe un pueblo que pueda recibir estas cartas o estos mensajes. Y usted ve ahí que son 7 sellos y los primeros, y todos los 7 sellos son para el pueblo de Israel, para que lo entienda el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, y nos damos cuenta que Yeshua da este mensaje a su pueblo, porque él es el que abre los sellos. Y lo que quisiera que usted pueda notar es que en los primeros versos, cuando dice, voy a leer desde el verso 1 una parte para que usted pueda notar esto.
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Esa parte es importante porque primero él ya había descrito, Juan, haber visto a cuatro seres vivientes. Pero usted ve que la Reina Valera, más que nada, usted tiene ahí, dice, ven y mira. Eso no existe en la escritura. Si usted busca, por lo menos en el griego, tampoco existe la palabra ven y mira. Porque cuando leemos nosotros que le dice ven y mira, se abrió el primer sello y alguien dice ven y mira, ¿qué es lo que entendemos? Que uno de los cuatro seres vivientes le dice a Juan, ven y mira lo que acontece después de que se abre el cuarto sello, pero eso no es lo que sucede. Dice que se abre el cuarto sello y la única palabra que aparece allí es, que podríamos decir es aceptable en la traducción, es ven. Pero recordemos algo, porque eso es lo que aparece. Mira no aparece. Solo dice ven, no dice ven y mira. Pero también tendría un problema a menos que nosotros entendamos que este libro fue escrito en hebreo. Y la palabra que dice allí ven no es, oye, ven para acá o bo en hebreo. No, está hablando de la palabra shub, regresa. O sea, regresa, ven acá. Es un regreso, es un retorno. La misma palabra que aparece en el profeta Jeremías, donde menciona y le dice al pueblo que venga, y aparece esa palabra de retornar, de regresar. Los primeros cuatro sellos que usted ve en el libro de Apocalipsis, que aparece esa frase, ven y mira, los primeros cuatro sellos, dice realmente la palabra ven en griego, que es la misma palabra y lo corroboramos por los escritos de los profetas, cuando ellos mencionan y les dicen ven, le dicen al pueblo, porque es un mensaje al pueblo y es la palabra que aparece en hebreo como shub, donde sale la palabra teshuvah, esa es más conocida para nosotros, regresar, retornar. Y los primeros cuatro sellos tienen ese mensaje. Los primeros cuatro sellos es un llamado al pueblo a regresar. Los primeros cuatro sellos es un llamado al pueblo para retornar. Y es interesante que cuando vemos el quinto sello nos habla de algo un poquito diferente. Vamos al cuarto sello para estudiar un poquito acerca de esto, ¿no? Eso está en el verso número 8. Dice, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. La palabra amarillo no aparece tampoco en el texto griego, sino que dice un caballo bayo también o un caballo enfermo. Está hablando de un color que no es un color como tal, sino que es una apariencia. A diferencia de los otros primeros tres, usted va a encontrar que definen colores. En este caso dice es un color como enfermizo, que bien puede ser, cuando uno investiga el color, bien puede ser amarillo, puede ser verdoso, puede ser gris. O sea, dando a entender que es un color enfermizo, o sea, es un color de una persona o un animal que uno lo ve enfermo, lo veo como pálido. O sea, el color no habla de un color en sí, sino describe una apariencia que por el tono del color uno dice, esto está enfermo. O sea, imagínense un color que puede ser grisáceo, no robicundo, puede ser un color amarillo, verdoso, algo medio enfermo. Ese es el color del caballo, un color de enfermedad. Como que alguien dice, este caballo está enfermo. Esa es la idea, no es un color amarillo en sí. Dice, y el que lo montaba al caballo, miren que siempre se han mencionado en la escritura por la profecía de Zacarías, que los caballos, que él también vio un grupo de caballos y de colores, tienen que ver con mensajes, ¿no? Alguien que está transmitiendo un mensaje o que está por cumplir un evento, y dice, miré y aquí que el caballo enfermo o de color enfermizo, dice, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. La palabra Hades aquí es la misma palabra que en hebreo equivale a la palabra Sheol. La palabra Sheol no es un lugar de los muertos en espíritu, en ánima, sino más bien la palabra Sheol en la mente hebrea, cuando se hablaba de esa palabra, siempre era el sepulcro, ¿no? Sino que el cristianismo nos ha enseñado que hay un infierno, que hay un inframundo, que donde van las almas, eso es cristiano, eso no es bíblico, ¿no? Cuando usted ve que dice, y la tierra tembló y se abrió la tierra y se tragó a Coré y a todos sus séquitos y cayeron vivos al Sheol, está diciendo que cayeron vivos a la sepultura, porque ahí estuvieron sus cuerpos y fueron enterrados. Sheol equivale a una sepultura, una lápida, un hueco en la tierra donde ponen el cuerpo muerto. Eso es Sheol en la mente hebrea. No es un lugar donde el hombre o el ánima está vagando. No, y eso tenemos que entenderlo porque los siguientes versos pueden confundir a la gente, ¿no? Vamos entendiendo. Entonces, la idea es esa, ¿no? Recordemos algo, todo lo que estamos viendo es una descripción de una visión que tuvo Juan. ¿Qué significa que es una visión? Que no es literal. No es que literalmente vamos a ver en los cielos, entre las nubes, un caballo de colores
cabalgado por alguien. No, son visiones. Así como cuando usted dice, hermano, tuve un sueño y vi esto en el sueño. No significa que literalmente eso va a pasar, sino que hay que interpretar el sueño. La visión es similar. Todo lo que estamos viendo es una visión que tiene Juan, no es algo que él está viendo literalmente que va a ocurrir, sino una visión, y ahora hay que interpretar la visión con lo que ya han dicho los profetas en ocasiones anteriores, ¿no? Entonces, esta visión, él está viendo allí un caballo, eso es lo que él ve en su visión, un caballo enfermo. El que lo montaba tenía por nombre muerte, posiblemente su nombre estaba escrito en algún lugar porque él lo identificó así, dice, tenía por nombre muerte. Y dice, y el Sheol le seguía, la sepultura le seguía. ¿Cómo habrá visto él eso? No lo entendemos. Pero esa es la visión que él describe. Ahora, para nosotros es importante esto, y para los hermanos que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque nos está describiendo un evento que está por cumplirse en unos años, tal vez en un par de años, si no es un poquito más, 3 años, pero un evento que también lo que se ha anunciado como el Foro Económico Mundial y aquellos que saben de la agenda mundial ya lo han hablado. ¿Recuerdan cuando en el 2016 salió en el Foro Económico Mundial de que iba a haber pandemia? Bueno, no sé si nos digan algo por esa palabra, pero ya entendemos que iba a haber este problema sanitario que ocurrió a finales del 2019 y todo el 2020 padecimos la gran mayoría del globo con ese bicho, ¿no? Entonces, luego, antes de eso, de hecho, en 2014 también salió Bill Gates hablando de eso, de que esto iba a ocurrir, de que eso iba a pasar. Y él no es ningún profeta, simplemente es un hombre que tiene acceso a la agenda mundial. Hubieron otros, un reportero también en el 2015, no recuerdo y su nombre era un británico, que él decía que conociendo la agenda iban a hacer un ataque a China, de cual China se iba a exportar al mundo entero para tomar ciertos recursos, pero vemos que en la realidad, en la práctica, cuando ya ocurrió 5 o 6 años después, cambiaron ciertos matices, pero se hizo lo mismo. O sea, de hecho, funcionó como estaba establecido y como se encuentran esos reportajes en Internet de hace muchos años antes de que ocurra, que ocurrieron. No son profetas, son personajes que tienen una agenda y están buscando cumplirla, ¿no? Todo el mundo está buscando cumplir esa parte. En el 2021, Bill Gates salió en una entrevista también diciendo que en el futuro va a haber otro agente patógeno que va a dañar a la humanidad y dice él, este agente va a ser más agresivo que el anterior. Eso fue lo que pudo haber dicho. Primero hay que ponerle mucha atención a él porque él ya lo había anunciado en 2014, ya había dicho en 2016 y se cumplió en el 2021. Ahora, se cumplió en el 2020. 2021, vemos que él vuelve a decir lo mismo, que va a haber otro agente más agresivo y también dijo esto. Y las redes sociales van a ser suprimidas para ayudar a que ahora la respuesta que tenemos, la respuesta ante ese ataque no vaya a ser de 2 años para poder reprimirlo, sino solamente 6 meses. Y para eso necesitamos ayuda del gobierno y necesitamos ayuda de las redes sociales que sean suprimidas para que la gente no caiga, decía él, en que no hago esto, no hago aquello, o mejor me voy por esto, o esto es bueno, o esto es malo. Van a suprimir todo eso y va a haber censura. Así fue como él lo dijo, ¿no? O sea, dando a entender de que esta vez no solamente iba a ser un poco más agresiva aquel ataque, sino que iban a tomar las medidas de parte del gobierno y de parte de las redes sociales para que el pueblo no tenga ninguna opción a lo que pasó la última vez, donde por lo menos si el gobierno decía hagan esto, las redes sociales podían decir lo contrario. Esta vez van a ser un poco más fuertes, ¿no? Y van a obligar a todo el mundo a hacer esto. Allí podemos nosotros entender, entendiendo esta parte, que es muy posible, y es lo más probable de hecho, que ese cumplimiento del cuarto sello sea lo que se está anunciando en la agenda global, que va a ocurrir mucho antes de que ocurra el establecimiento del 2030, lo que ya sabemos también allí. Y miren qué es lo interesante de esta profecía, porque la profecía dice, veía un caballo enfermo, que lo montaba, tenía el nombre de muerte. Es una enfermedad, ciertamente, que puede llegar a matar, pero a otros puede que no, como ocurrió en la vez pasada. Pero lo interesante es que dice, y el que lo seguía era el sepulcro, ¿no? Lo que lo seguía era el sepulcro, era la muerte. Algo que podemos entenderlo tal vez como un pequeño, ligero análisis que nos puede ayudar en nuestro punto, para prevalecer con nuestro punto, es que
esa idea de que la muerte la va a causar la enfermedad, quitémonos de la mente. Tal vez si tenemos defensas bajas es muy posible que esa enfermedad cause una muerte, pero lo que va a causar realmente la muerte será la solución que ellos presenten, como la vez pasada, porque hubo una acción, el pueblo presentó una reacción y ellos trajeron una solución y van a tener otra solución. Y esa solución es la que nos va a llevar a la muerte, a los que accedan a ella. A los que digan, sí, pónganme la solución que necesito para no contagiarme de esa enfermedad, eso es lo que sigue después de la enfermedad. Porque dice, y el caballo venía y atrás le seguían estos sepulcros, estos ataúdes. Entonces, eso va a ocurrir, pero no por el caballo en sí, sino por lo que trae después de él, lo que viene atrás de eso. La muerte viene detrás del caballo realmente, ¿no? Entonces, lo que ellos van a proponer, eso se les dice a todos los hermanos que nos están escuchando, evitemos esto. Evitemos cualquier sustancia, cualquier organismo, cualquier tecnología que quieran ponernos en nuestros cuerpos. Eso va a ser completamente dañino para cualquier persona y no sabemos, y también, bueno, lo que nos dice la Escritura es que llegará un momento donde no se podrá comprar ni vender si no tenemos alguna marca o alguna cuenta o algo que ellos quieran poner dentro del cuerpo del hombre. Y sabemos que es dentro del cuerpo porque luego en las copas de ira, en el libro Apocalipsis, dice el primer juicio de la primera copa fue que aquellos que estaban marcados en sus cuerpos empezaron a salirles llagas y tumores y murieron de eso. Entonces no es algo que yo digo ya con esto estoy sano. Dice allí claramente que sus cuerpos, la carne se pudrirá en sus cuerpos, ¿no? Estando ellos vivos, por haber inyectado, haber puesto, haber solicitado que maquinen sus cuerpos para estas cosas, ¿no? La única forma, hermanos, entendiendo todo esto, la única forma que el pueblo del Eterno puede evitar pasar todo esto es que el pueblo se aglutine en un lugar donde pueda encontrar cierto nivel de reposo. Porque quitémonos ya esa idea, para los hermanos también que se encuentran afuera, quitémonos esa idea de pensar es que Dios es bueno, es que yo soy el hijo de Dios, yo soy la hija, la princesa de Dios, y por lo tanto así yo me quedo aquí sentado en mi comodidad, en mi ciudad, y a pesar de que yo vea que en mi ciudad están implementando un montón de cosas, a mí no me va a tocar. Así no funciona. El Eterno siempre ha manejado las cosas con inteligencia y con sabiduría. La única forma de enfrentar todas estas cosas siempre ha sido con el pueblo moviéndose a un lado, apartando a su pueblo, y eso es lo que vamos a ver en la Escritura, ¿no? Vamos a ver, continuamos con el verso 9, dice, y cuando se abrió el quinto sello, después de esto, cuando se abrió, después de esas pestes que van a ver, cuando se abrió el quinto sello, y miren, recordemos esto es una visión, no es literal, y por eso la gente se confunde. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Adón, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangres de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de los consiervos y hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. El mundo entero que no conoce la escritura, que solo pretende leer la última parte del libro y no lee todo lo que dicen los profetas, todo lo que dice la Torá, y que han sido contaminados por lo que es la ideología o el pensamiento, el dogma cristiano, dicen, miren, aquí sí se ve que ellos van a estar ahí sentados esperando a que ocurran cuando viene el juicio. Es una visión. Una visión no significa que es real, es literal. Es una visión, hay que interpretar la visión. No está diciendo que él en verdad vio almas como tal y que esas almas deben estar en algún lado. Es una visión, es como que alguien diga, tuve un sueño donde vi a hermanos fallecidos por la palabra y que estaban diciendo esto que estamos leyendo. No es que literalmente están en un lugar, no, porque si fuese así, hermanos, realmente, si fuese así, que hoy muero y mi alma pasa en un lugar donde ahí estoy en espera o estoy con Dios, como dice el cristianismo, ¿para qué la resurrección? ¿Para qué Yeshua resucitó? Si lo que basta es solamente morir y voy a tener un lugar mejor, porque estoy con Dios en el paraíso, o estoy en un lugar mucho mejor. ¿Para qué si estoy en ese lugar me van a resucitar a que vengan nuevamente acá donde hay tantas cosas por hacer, tantos ajetreos en el mundo y muchas cosas que corregir? ¿Para qué? Si ya estoy en un lugar perfecto. Es porque el Eterno y la Escritura y el Elohim de Israel jamás les prometió a ningún israelita, ni a Moisés, ni a ninguno de sus siervos, ni a Abraham, que había una vida después de la muerte en conciencia o en ánima o en espíritu, sino aquí en la tierra.
Abraham le dijo, te prometo, esa tierra que pisaste será tuya. Abraham murió sin ver cumplido esa promesa. Tiene que resucitar para vivir eso. A los israelitas les dijo, hagan y guarden estos mandamientos. ¿Para qué? ¿Para que cuando mueran vayan al cielo? No, para que vivan bien ustedes y sus hijos en la tierra que yo les doy. Para que vivan bien. Porque esto es la vida. Esta es la esencia de la vida. La realidad, no hay una vida después de la muerte, porque si no, no existiría la resurrección. Los que no entienden esto creen en infierno y en cielo y que ahí vamos, y no es así. Está hablando de una visión. Y lo importante de esta visión que él tiene es, primero él dice, vi a las almas que estaban debajo del altar, está hablando del altar de incienso, porque el lugar donde Juan entró, que él está describiendo, es el mismo lugar donde entró Moisés hace mucho tiempo, y él ve todas estas cosas que Moisés le dijo, copia y haz igual conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Él está haciendo lo mismo, ¿no? Y vemos aquí que Juan está teniendo esta visión donde ve a ellos y es un paralelismo a lo que dice el libro del Génesis cuando el Eterno habla con Caín y le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No es que literalmente Abel o la sangre, porque dice la sangre de Abel, clama a mí desde la tierra. No, simplemente hay que hacer justicia, es lo que le está diciendo. Es una forma hebrea, poética de decirle, lo que hiciste a tu hermano está mal y estamos demandando justicia por la sangre de tu hermano, ¿no? Es lo mismo que vemos aquí. Se está pidiendo justicia, pero luego les da un mensaje en el cual les dice, falta que se complete el número. ¿Qué es lo que estamos viendo después de este acontecimiento sanitario que va a imperar en el mundo entero? Porque el mundo entero es donde están los hijos de Israel hoy en día. Es una censura y una persecución y una opresión por parte del sistema en el cual todos aquellos que no compartan la misma ideología o el mismo pensamiento del sistema imperante en ese momento, pues serán perseguidos, serán muertos muchos de ellos. Y esa es la realidad. No solamente eso es aplicable para los que guardan la Torá, sino para todos aquellos que hay afuera que dicen yo no estoy en la misma sintonía que el sistema, me voy a apartar a las ciudades. Hay muchos grupos que se han apartado y se quieren apartar de las ciudades por estas cosas que están viendo en el periódico, porque lo que ven en las noticias, por lo que sale en internet y se ha podido corroborar que es cierto. Entonces, ellos serán también perseguidos y entre ellos todos aquellos que hoy, como nosotros decimos, ese sistema es contrario a la Torah. No solo es contrario, sino que más bien nos obligan a hacer cosas que la Torah dice que no debemos hacer. Y allí es donde vamos a ver que el pueblo se tiene que mover y se tiene que haber llevado con cautela y anterioridad, haberse puesto en un lugar para que eso no los afecte. Porque mis hermanos, si nosotros esperamos que eso ocurra y ahí recién me voy a mover, va a ser muy difícil. Imaginen que implementen lo que ya hemos escuchado de las ciudades de 15 minutos. ¿Cómo voy a salir? Voy a decir, voy a llevar mis cosas. ¿Cómo voy a hacerlo? Si no voy a poder salir. Muchos tuvimos solamente con ese simulacro que hicieron hace unos años problemas para movernos de nuestras casas, de nuestro propio barrio. ¿Cómo vamos a hacer para movernos de una ciudad a otra, de un lugar al campo? Será muy difícil. Por eso es importante que esto lo hagamos con tiempo. Cuando Yeshua les dijo a sus discípulos respecto al asedio que iba a tener Jerusalén, les dijo, cuando vean la ciudad de Jerusalén esté sitiada, los que estén en el campo no vuelvan a la ciudad, sino que regresen al campo. No vuelvas a tomar tu capa, vuélvete al campo, no vuelvas a la ciudad, porque ciertamente si vuelves y entras no vas a poder salir. La historia de la guerra de los judíos que describe Josefo nos muestra que así fue. Hubieron judíos que volvieron a entrar en la ciudad, pero nunca salieron. No volvieron a salir. No se les permitía salir. Se les permitía entrar, pero no volvieron a salir. Y allí murieron también, ¿no? Pero los discípulos de Yeshua ya estaban advertidos. Y se les dijo, cuando veas que los ejércitos estén alrededor de Jerusalén, vete a las montañas. Eso fue lo que le dijo. ¿Ustedes creen realmente que si Yeshua dice eso a sus discípulos y ellos que están escuchando eso en ese momento y saben que lo que les está diciendo cuando vean es porque va a ocurrir, ellos dijeron, bueno, entonces voy a esperar a cuando vea los ejércitos y entonces mire las montañas? ¿Se imaginan a un grupo de discípulos que van del campo a la ciudad, vuelven a Jerusalén y ven los ejércitos rodeados y dicen, vámonos a las montañas? ¿Qué se hacen ellos en las montañas? Si no tenían un lugar previo donde prepararon, donde fueron diligentes con las cosas que Yeshua les dijo y dijeron, vamos a un lugar a prepararlo. Porque ¿qué hacen ellos en una cueva dándose media vuelta si todas mis cosas están allá, no tenemos nada que hacer? No, ellos ya sabían que Yeshua les advirtió. Yeshua no tenía que decirles con previa, digamos, un mensaje de decirles, ustedes tienen que ir y preparar un lugar porque cuando vean los ejércitos tienen que regresar sin vivir en las montañas. Ellos ya lo entendieron, está implícito eso.
porque no son personajes que no tienen un nivel intelectual, son personajes inteligentes a quienes les habló Yeshua. Si Yeshua les dijo eso, no pensemos que así va a ser con nosotros. Cuando ellos escucharon, huyan a las montañas, cuando vean esto, significa que tenemos que tener un lugar preparado para cuando eso ocurra. Mientras tanto, podemos seguir entrando en la ciudad. Cuando eso ocurra, vámonos al lugar que teníamos preparado. Pero prepararon algo. Porque no piensen que ellos ya vieron la ciudad y vámonos a vivir allá a ver qué encontramos. No, ya tenían un lugar preparado porque si no fuera así, si fueran negligentes en eso, hubieran perecido en ese momento. ¿Qué se hacían? No duraban ni 2 semanas en las montañas. Hubieran perecido si no tenían un lugar, porque no eran 2, 3 personas o 3 varones, eran un grupo que tenían que cuidar donde había mujeres y niños. Entonces, y esos son los que luego Epifanio dice, los ebionitas que viven en las montañas, que guardan la Torá, pero creen en Yeshua. Qué raro, circuncidan a sus hijos, pero creen en Yeshua, en Cristo, decía él. Entonces, lo ve 3 siglos más allá, ¿no? Vemos nosotros que, 2 siglos, perdón. Entonces, vemos nosotros que esto es importante y entender que así es como funciona la escritura. Ya vamos a ver otros versos, pero esto es lo que quiero que entiendan de lo que acabamos de leer, es que va a haber una persecución, porque eso es lo que dice, eso es lo que está narrando. Entonces tenemos que ser diligentes con las cosas que el Eterno nos ha dado, tenemos que entender cómo funcionan estas cosas, y ya vamos a ver que también es una profecía para nosotros que estamos entre las naciones. Entendamos también algo, ¿no? Todo el patrón profético, todo lo que el Eterno habla, no es solamente para ese momento, sino que funciona una y otra vez, y otra vez, y otra vez, termina funcionando. Cuando el Eterno le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, no es algo que dijo, bueno, ya eso fue para Abraham y ahí quedó. Es algo que a los descendientes de Abraham, porque se lo dijo a Abraham, a los descendientes de Abraham, le ha rebotado una y otra vez como un patrón profético, hasta que él muestre el lugar, él muestre la tierra y él tiene que mostrar, esa es la realidad. Y muchos de ustedes, y de los que me escuchan también, y de los que me ha tocado a mí escuchar, han demostrado que una y otra vez el Eterno les ha mostrado dónde tienen que ir. Y una y otra vez apunta siempre al mismo lugar. Y otros han tenido sueños en montañas, que huyen, en valles, se van a ciertos lugares, que escalan montañas. El Eterno está mostrando el lugar, les ha hablado a todos, porque Él tiene que mostrar. Pero no pensemos que eso fue solo para Abraham, sino para todos los descendientes de Abraham se les dice, sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia. Significa que no viajamos con familia entera, la mayoría de ellos. Tenemos que dejar a nuestra parentela, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros amigos, y ve a la tierra que yo te mostraré. Ese es un mandamiento. Vamos al libro de Ezequiel, vamos al profeta Ezequiel en el capítulo 20, para que veamos que los profetas hablaron de esto, ¿no? Ezequiel capítulo 20. Vamos al versículo 33, vamos a leer desde el 33. Verso 33. Dice, vivo yo, dice Yahweh, el Adón, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar de entre ustedes, he de reinar entre vosotros, es aquí, ¿no? Verso 34, miren lo que dice, para que vean a quién se está refiriendo en esta profecía. Yo los sacaré de entre los pueblos, los reuniré de las tierras en las que están dispersos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Hasta allí entendemos muy bien, porque está hablando de nuestra generación, de Israel que se encuentra en el desierto, entre los pueblos, perdón, porque todo lo que acabamos de leer es una profecía para Israel que se encuentra entre las naciones. Y eso es lo que dice todos los versículos anteriores, y podemos en algún momento leerlos en sus casas, y leer, y van a ver que está hablando de Israel, que está disperso entre las naciones. Y hasta ahí nos estamos dando cuenta que dice, yo los recogeré y los sacaré de los pueblos. Y no es muy difícil entender que está haciendo una referencia directa a la profecía de Moisés, en el capítulo 30 de Deuteronomio, donde dice que llegará un momento, después de que se haya cumplido lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición, que Israel estaría entre las naciones. Y luego dice Moisés, pero entre las naciones yo los recogeré, los traeré a su tierra, los devolveré a su país. Sin embargo, la profecía de Moisés es tan general, muy genérica, que dice, están entre los pueblos, yo los tomaré y los llevaré al país, a vuestra nación, a vuestra tierra. Eso es lo que dice la profecía de Moisés. Pero los otros profetas sí nos dan más detalle de eso, como lo que estamos viendo. Porque eso de estar entre los pueblos, de reunirlos entre los pueblos y luego llevarlos a la tierra, hay algo en medio allí que tiene que ocurrir. Así como cuando les decía, ustedes están en la tierra de Egipto,
o entrarán a cierta nación y luego yo les daré, le dice a Abraham, les daré la tierra del amorreo, del cananeo, pero no le dijo a Abraham, sino ya eso se lo dijo Moisés. Abraham solo le dijo, entrarán en una nación como esclavos y yo los llevaré a la tierra del amorreo y se las daré en posesión eterna. Pero en esa mitad de estar en Egipto como esclavo y estar luego como dueños de la tierra de Canaán, había una parte que se llama el desierto. Eso no se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Moisés. Lo mismo es que vemos cuando se le dice a Moisés de que están entre las naciones y luego los llevo a la tierra, hay una parte en medio que se llama desierto también. Y eso no se lo dijo a Moisés en ese momento, pero sí vemos que se lo describe aquí a Ezequiel. Sigamos leyendo el verso 35. Voy a leer nuevamente el 34. Los sacaré de entre los pueblos, los reuniré de entre las tierras que están esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Yo los traeré al desierto de los pueblos, y eso es lo que dice en hebreo, ¿no? Está hablando de Migdar Haamim, desierto de los pueblos o desiertos entre los pueblos, es lo que está diciendo. Allí litigaré con ustedes cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto. Así litigaré con ustedes, dice Yahweh. Les haré pasar bajo la vara, los haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre ustedes a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabrán que yo soy Yahweh. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo? Que va a haber un mismo proceso de purificación como hubo en Egipto. Dice, yo los sacaré de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré de Egipto, pero a la tierra de Israel no entrarán. ¿Quiénes? Los que se rebelaron contra mí. Va a haber nuevamente un proceso de purificación, un lugar que se llama el desierto. Él dice, el desierto de los pueblos o el desierto entre los pueblos también se puede entender. Yo los sacaré y los llevaré a ese lugar. No es el único profeta que habla del desierto. El desierto es una forma, digamos, muy genérica para mencionar un lugar donde voy a llevar a mi pueblo para consagrarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando usted ve que habla de Egipto, en muchos profetas, Egipto significa no solamente la nación de Egipto, sino que el mundo entero. Y es una referencia al mundo entero. Cuando usted ve de Babilonia, no solamente en los profetas habla de la tierra de los caldeos en Babilonia, sino que es una referencia también a lo que significa Babilonia, que es estar en un lugar de confusión. De hecho, a Jerusalén se le llama Babilonia en los últimos tiempos, la gran ramera, ¿no? La ciudad ramera, Babilonia, la grande. Entonces, vemos que toman una palabra que no significa literalmente eso, dependiendo del contexto, está haciendo referencia a algo más. Efraín, en muchos casos, no significa solo la tribu de Efraín. En los profetas significa las 10 tribus del reino del norte, porque un rey de Efraín era el que los gobernaba, ¿no? Entonces, así se entiende, ¿no? Lo mismo vemos aquí, desierto, no es literalmente un lugar desierto con arena, con escorpiones, donde no hay agua, no, es un lugar apartado donde el pueblo va a ser purificado, donde el pueblo va a ser purificado. Lo mismo vemos en el libro de Oseas, en el capítulo 2, dice, yo los atraeré con cuerdas de amor y los llevaré al desierto. Eso es lo que dice Oseas capítulo 2. En el libro de Apocalipsis también dice lo mismo. Cuando dice el gran dragón, hablando del sistema, está persiguiendo a la mujer, dice, se le dio 2 alas del águila para que volara al desierto y sea sustentado por tiempos y la mitad de un tiempo, ¿no? Pero eso no es que va a ocurrir donde estoy corriendo y me va a llevar, sino que ya tiene que estar preparado, ¿no? Es algo que ya se tiene que estar preparado, así es como funciona. Pero aquí vemos que los llevará a un lugar, dice, y yo los voy a purificar allí. Entonces, cuando vemos que esta profecía, que es la más clara de todas, todos los dice, los llevará al desierto antes de llevarlos a la tierra, dicen los otros profetas. Pero aquí dice, ¿para qué? Aquí dice que los llevará para hacerlos pasar bajo la vara, y está hablando en términos como un pastor, ¿no? Dice, este entra, este no entra, este es oveja, este es cabrito. O sea, yo los voy a hacer entrar y a otros les voy a cerrar, es lo que está diciendo. Para que entren en el vínculo del pacto, ¿no? Verdaderamente entren en un vínculo del pacto, ¿no? En el pacto del Eterno. Y apartaré de entre ustedes a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, dice el Eterno, ¿no? Entonces, todas estas cosas vemos aquí que es algo que tenemos que atravesar. Es algo que está escrito que el pueblo tiene que pasar. Por si acaso alguien dice, es que la Biblia no dice que en ningún lado que yo tengo que apartarme. No, aquí lo dice. Que eso es lo que tiene que ocurrir, que Él le apartará a su pueblo. Y si el que espera que sea tomado y sea llevado no, a otro lugar, eso no va a pasar. Eso no es lo que ocurre. Y esta es la enseñanza porque este ministerio ha enseñado durante años esta verdad, pero no se ha hecho caso omiso. ¿Y por qué es la enseñanza? Porque entre las naciones existen ministerios que han salido a lo largo de los años que no enseñan esto, que se conforman solamente con decir, vamos a estudiarla para allá,
y con eso ya agradas al Eterno. Y cada Shabbat es para allá, tras para allá, tras para allá, y no entienden cuál es el propósito del Eterno. Creen que cuando venga los días del Mesías, cuando Él retorne, nos va a encontrar a todos en una aula, en un lugar, en una sinagoga, alabando, y así no va a acontecer, porque ya nos está advirtiendo que los días que vienen son difíciles. Los Saharit Hayamim, los últimos días, son días terribles realmente, días muy difíciles de enfrentar, muy difíciles de atravesar, de poder entenderlo, ¿no? De poder comprender que ese día será un día en el cual dice el Eterno, no será ni de día ni de noche, sino que vendrá Él sobre su pueblo, y sobre los que no han entendido vendrán como ladrón en la noche. Pero dice Pablo también, ustedes ese día no los va a sorprender como ladrón, porque realmente han conocido, han entendido esto. Yo quisiera que me acompañen al libro de Isaías, el capítulo 8, verso 20 al 22. Isaías 8, del 20 al 22. Estamos viendo que en eventos futuros hay un tiempo en el cual el Eterno le dice a su pueblo, retorne. Esos son los primeros 4 sellos. Después del cuarto sello, el quinto sello ya no dice retorne, regresen, ya no hay ese anuncio. Significa que no hay predicación ya. ¿Por qué? Porque ya entendemos, como se dijo después de este evento, pues se van a clausurar las redes sociales, va a haber poca libertad de hablar. Y si tú no hablas conforme al sistema, pues no tendrás plataforma para que puedas divulgar lo que tú desees transmitir, ¿no? Porque te van a cerrar. Entonces, eso es importante. Aparte del profeta Amós, ¿no? Donde dijo que llegará un día, y ya vamos a leer eso, con eso terminamos. Pero hasta ahí estamos viendo, ¿no? Que es, primero, eventos futuros que anuncian que va a haber una persecución, eventos futuros que anuncian que va a haber un tiempo donde no se va a poder predicar, y segundo, que la Escritura también nos habla de que tenemos que salir. Es importante para que el pueblo pueda ser separado, y para eso tiene que estar completo. Vamos a Isaías capítulo 8, en el verso 20 al 22, dice lo siguiente: a la Torá y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Toda la enseñanza tiene que ir no solo a la Torá, sino al testimonio. ¿Qué es el testimonio? Los profetas. Siempre veíamos y siempre hablaba del el profeta y el sacerdote. Veíamos que habla de la ley y los profetas. Moisés y Elías también hablaban, ¿no? Representando a los profetas. Yeshua les dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que no solamente es que yo agrado al Eterno por decir, yo guardo la Torá, es sumamente importante. Sin la Torá no llegamos a ningún lado. No existe pueblo sin la Torá, porque el propósito de la Torá es guiar un pueblo, enseñar, instruir y levantar un pueblo entre las naciones. Pero también se les dio a los profetas el testimonio, la palabra, donde dice, yo dije y se cumplió. Ese es el testimonio. El espíritu de la profecía es el testimonio de Yeshua, dice el libro de Apocalipsis. Y nos damos cuenta que eso también es importante. Y eso es lo que la gente, la mayoría, no lo enseña. Usted ve a la mayoría de los maestros en redes y solo enseñan lo que es el aparashá, enseñan el mandamiento y la Torah, pero muchos ignoran que es muy importante no solo enseñar los profetas, sino vivir lo que dicen los profetas, creerle a lo que dicen los profetas y empezar a accionar, empezar a moverse. Entonces, es importante eso. Si yo le creo a lo que dice el libro de Apocalipsis, que llegará un día donde no se puede comprar ni vender, si yo en verdad creo eso, tengo que prepararme para eso. Entonces, tengo que estar, ya estoy avisado para eso, ¿no? Entonces, tenemos que estar pendientes. Por eso dice, a la Torá y al testimonio, si no nos dicen conforme a esto, a las dos cosas, es porque no les ha amanecido. Y pasarán, dice, y pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, miren lo que está diciendo, voy a leerlo otra vez. Y pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey. Yo diría hoy a sus dirigentes, a los que los dirigen, y a su Elohim, levantarán el rostro en alto, o sea, desecharán al pueblo. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Miren que la mayoría de esos maestros que hoy en día nunca han pronunciado esto, y más bien se burlan de aquellos que dicen hay que apartarse o hay que hacer algo, que no toman estas palabras en serio, eso es lo que va a ocurrir. Muchos de los que a ellos los siguen maldecirán al que le está enseñando y a su Elohim, porque no les queda otro. Y ellos van a cambiar y a trastornar el mensaje. Vamos rápidamente a Isaías, capítulo número
26, verso 20. Isaías 26, verso 20. Dice lo siguiente, ¿no? Verso 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación, porque aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no cubrirá en ella más sus muertos. Vemos que todas estas cosas se están hablando en tiempos de tribulación, tiempos de juicio. ¿Y qué le dice a su pueblo? Apártate, escóndete. Y de aquellos maestros, lo que leímos en el capítulo 8 de Isaías, que no enseñan conforme a la ley y al testimonio, porque la mayoría de ellos que enseñan la ley enseñan conforme al judaísmo, y eso no es conforme a la ley. Quieren enseñar la Torá, pero enseñan religión. Enseñan algo que no es realmente la palabra del Eterno. Enseñan solamente palabras, leyes y mandamientos de hombres, y no del Eterno. Pero aquellos que no les han enseñado conforme a la ley y al testimonio, pues entonces vemos que se les dice, ellos los que les siguen, solo verán tribulación, angustia, oscuridad en la tierra, donde están viviendo, y maldecirán al que los dirige y maldecirán a su Elohim. Y eso es una realidad. Si usted ve, y lo último que vamos a leer es en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, pero ya vamos ahí, a esa parte. Si usted ve esto, es porque así va a ocurrir. Pablo, entendiendo esto, él dice, en los últimos días, porque él tuvo una revelación del Eterno, Pablo era profeta, dice, en los últimos días, en los postreros tiempos, decía él, vendrán espíritus engañadores y escucharán a doctrinas de demonios. Y eso es lo que va a ocurrir. Esto es una realidad y una constante que vemos no solo en los escritos de los primeros discípulos, sino en los profetas. Siempre hablan dos cosas. En los últimos días, el mensaje se va a trastornar. Hoy estamos en un tiempo en el cual se está restaurando el mensaje, pero llegará un momento donde el mensaje se va a trastornar. Y nosotros no podemos seguir ese tiempo. Nosotros, para no trastornar el mensaje, necesitamos estar en un lugar apartados. Necesitamos estar en un lugar secreto, en un lugar oculto, en un lugar apartado de la influencia de ellos. ¿Por qué? Porque el que se quede tendrá que a fuerza, si quiere continuar, cambiar su mensaje, cambiar lo que el Eterno le ha dicho, cambiar las palabras del Eterno. Tiene que hacerlo para poder sobrevivir. Es lo único. Y nosotros no vamos a cambiar el mensaje del Eterno, ni vamos a cambiar las palabras del Eterno. Y van a haber muchos que lo sigan. Es por eso que cuando usted ve allí que hay muchas personas que al final dicen, todas las naciones dirán, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y esos van a ser muchas de las personas que militaron con nosotros, que se sentaron ahí en las sillas con nosotros, porque se quedaron entre las naciones. Si les parece difícil creer que personas que estuvieron aquí estarán dándole una ovación a la bestia, miren la realidad de hoy en día, como muchas personas que estuvieron aquí hoy le están ya dando reverencia a la bestia cuando dicen, bravo el sionismo, es la cuna de la bestia, y adoran la estrella de Refán. Y están siguiendo a los judíos sionistas y están atrás de eso. Son personajes que le están haciendo una reverencia al sistema de la bestia desde ya. Entonces, no es muy difícil creer que cuando esos días de un sistema global de derecho venga, ellos también hagan lo mismo con la bestia, con el sistema ya imperante ahora de derecho, no solo de hecho. Entonces, si eso hoy ocurre, no se confundan. Es muy fácil que ellos también, que se hayan hecho inmersión con nosotros en las mismas aguas, en el mismo día que nosotros, están hoy sirviendo al sistema de la bestia, desde ya están diciendo quién como la bestia y quién puede luchar contra ella. Ellos dicen, ¿quién como el ejército israelí? Que Dios bendiga al ejército israelí, mientras matan a nuestros hermanos en Gaza, al pueblo de Israel de sangre. Es así como funciona. Terminemos con esto. Según Tesalonicenses capítulo 2. Voy a hacer un resumen porque aquí está hablando realmente del hombre de iniquidad y está diciendo que él vendrá, será un hombre que vendrá con todas las artimañas, con engaños, con manipulaciones, con milagros. Y usted lo puede leer, está en el versículo 8 hasta el verso 12, sí, hasta el verso 12. Pero dice algo interesante que la gente no entiende de la justicia del Eterno. ¿Por qué? Porque todavía tienen ese concepto de que Dios es bueno y Él tolera y ama la maldad. Así como que no, me ven haciendo el mal y Él lo va a perdonar. Es como lo que nos enseñaba hoy el hermano Ronald. Hay que conocer quién es el Eterno. El Eterno sí ciertamente dijo, haré misericordia a millares, pero también después de eso dice, de ninguna manera voy a tener por inocente al culpable. Ese es nuestro Elohim, que tendrá misericordia, sí, a los que aman y guardan sus mandamientos, pero de ninguna forma va a tener por inocente al culpable, y él castiga al que tiene que castigar.
Entonces, eso es importante. Y vemos aquí en estos versos que dice claramente que aquellos que serán engañados, dice el Eterno mismo, y usted léalo, Él mismo les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados con el mundo. Dice, aquellos que no recibieron el conocimiento de la verdad para ser salvos, dice, Dios mismo, dice Pablo, porque él conocía al Eterno, Dios mismo, como dice la traducción, el Eterno mismo, les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados con el mundo, porque rechazaron la palabra de verdad para ser salvos. Muchos que hoy rechazan este mensaje de que, hermanos, tenemos que prepararnos, hermanos, tenemos que salir. No se preocupen si no lo hacen, porque el Eterno mismo les enviará un poder engañoso. Y eso entiéndalo como una ideología como la que hoy impera dentro del cristianismo y dentro de estos grupos, que dicen, no, es que hay que alabar a los rabinos, al sistema israelí, y están atrás de eso y son ciegos y no entienden toda la maldad que se les ha hecho y cómo ellos operan contrario a la Torá, pero sin embargo siguen atrás de eso. Asimismo, un poder engañoso para que crean en la mentira y padezcan y sean condenados con el mundo entero. Ese es el Eterno el que les dice al pueblo. Eso no está hablando de los de afuera, está hablando de los que escucharon el mensaje, estuvieron sentados aquí con nosotros y lo rechazaron y decidieron hacer lo que querían. Dicen, ok, el Eterno mismo te va a convencer y te va a dar hasta sueños para que tú creas que lo que estás haciendo en contra de la Torah es correcto, para que tú creas en eso. Porque a los necios el Eterno los empuja más a la necedad. Y esa es la realidad, así es como opera el Eterno. Hay personas, y termino con esto, mis hermanos, que hemos conocido, que hoy pueden soñarle al hermano o a la hermanita de blanco y dicen, ay, que hermano, sí, ese es el lugar, porque ya el Eterno demostró. Pero sin embargo, luego son engañados y dicen, no, es que sí, yo creo que ya no es. Y se van y hacen lo que quieren y se van a la religión y luego ya lo sueñan de negro, o sea, como que el Eterno es cambiante, ¿no? Como que si él cambió de opinión. No, eso entiéndalo, así opera el Eterno. Él te envía un poder engañoso para que creas en la mentira y te pierdas por cuanto has rechazado la verdad. Ese es el Elohim al que yo sirvo, al que servía Pablo, al que servía Yeshua, porque él no va a tolerar a los necios. Los necios pagarán lo que tienen que pagar, porque él ya te habló y no quieres hacer caso, no quieres escuchar, pues no te preocupes, él te empuja, como dice en Romanos capítulo 1, a la perdición. Ese es el Elohim. Eso es lo que hizo con Acab, el rey de Israel. Lo engañó y envió profetas que hablaban mentira para que él vaya a la guerra y muera. Esa es la realidad. Si conocemos la escritura, conocemos el Elohim que tenemos y aprendemos a temerle, a tenerle miedo realmente a él. ¿Quién es él? Y que con él nadie puede jugar ni lo va a engañar. Empecemos a tener temor, que si él dijo así es, hagámoslo así, porque de otra manera viviremos engañados creyendo que es como nosotros queremos. Hagamos como él dijo, ¿no?